Hola, hola, yo soy Mariana Mascorro y este es un nuevo episodio de Detrás del Condominio, el podcast de Amity. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de los residentes no entienden, pero que es súper necesario para el condominio, que es el tema del seguro. Y para esto nos acompaña un experto en el tema con más de 17 años de experiencia en el ramo y además actualmente subdirector comercial en Marsh. Él es Miguel Ángel Luna. Mike, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros y que nos puedas contar un poquito más a detalle todo este tema del seguro que a veces no entendemos como tanto. Sabemos que es necesario, pero no es como tan entendible. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es. Muchas gracias por invitarme, gusto verte de nuevo. Y pues sí, definitivamente es un tema que no muchos entienden y es súper importante. Yo creo que es uno de los temas primordiales en los condominios actualmente, ¿no? Es correcto. Iniciando en este tema, ¿qué tanto están realmente asegurados los condominios en México? Definitivamente sí hay muchos condominios que sí están asegurados, pero vuelvo a un punto bien importante, que el tener un seguro no siempre es tener la mejor opción, ¿no? Definitivamente hay que analizar un poco más acerca de qué es lo que tienes, coberturas. Es un tema muy complejo y, como tú bien lo dijiste, no es tan sencillo de entender para las personas porque al final no es algo como habitual en los condominios. Entonces, sí es importante que tal vez conozcamos un poquito más a fondo la parte del seguro y saber qué es lo que sí nos cubre y lo que no nos cubre. Sí, porque muchas veces creemos que como condominio estamos asegurados, pero a la hora de ver la póliza nos toca a nosotros, ¿no? Como administradores de condominios llegamos y recibimos un condominio nuevo en operación, revisamos la póliza y el alcance de la póliza y el costo de la póliza y dices, claro, o sea, te estás yendo con lo más barato siempre, ¿no? Sin embargo, dentro de la cobertura que tienes, pues no necesariamente estás 100% cubierto. Entiendo que nunca se cubre al 100%, pero me refiero, no estás cubierto con las necesidades básicas indispensables para tu condominio, ¿no? ¿Esto cómo podemos como realmente evaluar cuando un seguro sí está dando un servicio con la cobertura de las necesidades del condominio o uno tal vez mucho más general? Sí, totalmente. Pues como bien sabes, es una inversión importante. Dentro del presupuesto del condominio representa una inversión sumamente importante. Esto quiere decir que al final del día, si se busca ahorrar en algunas partes, por ejemplo, el seguro, de que busquemos la opción más barata, no siempre es la mejor opción. Tú sabes que depende mucho los deducibles, las coberturas, incendio, terremoto, inundaciones, todas estas cuestiones que sí tenemos que fijarnos perfectamente bien. Ustedes como administradores tienen que estar, al menos, si bien no ser unos expertos, tener mucho conocimiento del tema, que para eso al final estamos también nosotros los asesores, pero sí tenemos que, yo te diría, cuando se toma un condominio, lo primero que se debe de hacer es hacer una mini auditoría en conjunto con tu broker de qué es lo que tienes para ver qué hace falta. Muchas veces castigamos el tema de la prima, que es donde se busca ahorrar, pero las condiciones no son las óptimas. Entonces, tenemos que ver cuánto es el presupuesto, cómo nos podemos mover en condiciones deducibles, porque sí, no nada más es llegar y pagar una prima, sino sí implica un análisis un poco más profundo por parte de ustedes. Sí, porque justamente eso, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, yo cuando empecé a administrar, la vez que no tenía como tanta idea de qué era un seguro. O sea, sabía que nos cubría, sabía que cubría como ciertas partes, ciertos siniestros del condominio. De repente los condóminos llegaban, ¿no? Y me decían, llama al seguro porque entonces tengo una fuga en mi departamento. Exacto. Y quiero que la atienda. Y entonces, a lo mejor en ese momento mi ignorancia era, claro, pues lo voy a llamar porque, claro, tiene que venir al ajustador, etcétera. Cuando yo llego ya contigo a comenzar esta asesoría ya mucho más personal y como darme un servicio mucho más cercano, la realidad es que entendí más y podía darle una respuesta también como alineada al condominio, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo que yo le diga, sí, señor, o sea, sí le puedo llamar al seguro, pero es muy probable que como es un tema dentro de su departamento, difícilmente mi seguro como condominio va a poder ampararlo porque mi seguro únicamente ampara las áreas comunes. Exacto. Si la afectación viene de áreas comunes, bueno, pues sí, evidentemente ahí entraremos, ¿no? Es bien importante que como administradores conozcamos
como tú bien dices, no vamos a ser expertos, me queda claro, pero que sí conozcamos al menos los detalles básicos para poder tener un buen análisis a la hora de presentar a algún seguro, ¿no? Porque aparte yo creo que es una responsabilidad enorme en la contratación de un seguro, ¿no? O sea, ¿qué experiencias te han tocado vivir a lo largo de este tiempo en asegurando condominios que dices, no, esto creo que no va por ahí, ¿no? O sea, me lo piden, pero pues es algo imposible de atender? Tenemos muchas historias, definitivamente. Bueno, de entrada, me da mucho gusto que después de 7, más o menos, 7 añitos, ya tienes bastante conocimiento del tema. Uno de los errores principales es que la gente piensa que al tener un seguro del condominio cubre todo, ¿no? Y eso es uno de los principales errores que cometemos. Yo creo que parte de la administración es tener claro qué es lo que tienes cubierto, qué no, para de ahí partir y darle mucha más claridad a los condóminos, que es al final del día a quienes tenemos que estarle dando constantemente retroalimentación y resultados, ¿no? Al final eso es lo más importante. Pues bueno, te puedo decir que desde caídas que no aplicaban, incendios en algún departamento, yo creo que es bien importante saber cuál es el espíritu de una póliza para un condominio. Nosotros le llamamos póliza empresarial, si bien no tiene nada que ver con una empresa, es como el concepto de la póliza. Entonces, dentro de esa póliza se tienen alcances. ¿Cuál es el espíritu del seguro? Para un condominio, cubrir la estructura del condominio y áreas comunes, ¿no? Okay. También la responsabilidad que podamos tener, por ejemplo, como condominio hacia un tercero. Aquí entran muchas variables en el sentido de que, por ejemplo, si no tenemos contratada una cobertura que se llama responsabilidad civil cruzada, que tú la conoces perfecto, vienen temas porque todo lo que pase entre condóminos no estaría cubierto. O sea, al final del día, el condominio es el contratante y de ahí todo lo que pase para afuera podría estar cubierto mediante la responsabilidad civil. La cruzada ya es cuando estamos hablando de los condóminos entre ellos. Entonces, lo más común son filtraciones. Y te voy a decir una cosa, desafortunadamente las pólizas que hemos comenzado a revisar y no sé, cuando tenemos la fortuna de trabajar con una administración y tener un nuevo condominio, lo primero que hacemos es revisar cuáles son las condiciones, porque muchas veces se tiene una póliza barata con condiciones básicas que no es lo óptimo, sino que tenemos que darle una revisada más a fondo y tal vez ir contratando periódicamente esas coberturas que no se tienen, como la responsabilidad civil cruzada, como tal vez un deducible por indiviso, que definitivamente tienen un impacto directo en la póliza, en la prima de la póliza, pero si nos vamos a lo que debe ser, hace una póliza súper funcional. Entonces, partiendo de eso, el espíritu del seguro es el condominio como tal, pero no lo que pase dentro de los departamentos, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, sí puede haber responsabilidad entre ellos, por ejemplo, una filtración, un incendio podría ser, porque ya tenemos esa cobertura, pero si no lo tuviéramos, no estaría cubierto. Imagínate el problema en el que se mete el condominio y el condómino, donde te dicen, oye, causaste una filtración de 70,000 pesos y no se tiene esa cobertura. Ahí es cuando tenemos que en conjunto trabajar mucho y tal vez hacer una póliza que sea súper funcional, robusta. Las pólizas buenas, funcionales, robustas, que sirven para cubrir siniestros, definitivamente no son baratas. Completamente. Pero creo que partiendo de algo súper importante que es que estamos hablando del patrimonio de la gente, o sea, al final tú vas desde la administración y te dedicas a hacer lo mejor posible para administrar el condominio. Nosotros como tal, pues lo que tenemos que cuidar es el bien de las personas, ¿no? Y eso implica una responsabilidad muy grande, tanto para ti como para nosotros. Entonces, tenemos que estar como muy compaginados en eso y creo que transmitirle a la gente, al comité en este caso, lo que implica el no tener un buen seguro, eso es donde podría ser como un gancho para tener tal vez un aumento de condiciones que va a tener un impacto directo en la prima. Entonces es mucho más fácil cuando le cuentas una historia de, oye, estoy preocupado por ti, por tu patrimonio y todo esto, incluso por tu familia, ¿no? Creo que somos más empáticos y creo que transmitimos mejor el mensaje, de decirle y de transmitirle el por qué es tan importante tener una póliza de seguro.
Sí, yo creo que una de las cosas que nos enganchó desde un principio con tu servicio, ¿no? Anteriormente, estando trabajando yo en otra empresa, que tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto, y bueno, pues ahorita que seguimos como en esta línea de asesoría y demás, fue justo eso, ¿no? La empatía que tengo o que puedo encontrar contigo como para decirme, oye, o sea, sí entiendo lo que tú dices, entiendo que es un problema, pero yo puedo ayudarte hasta este punto, porque después de Sí, este totalmente. punto no hay manera de que pueda ayudarte, porque es lo que tienes cubierto, porque tenemos que concientizar al comité de vigilancia, a los condóminos, de que la inversión que hacen cada año por el tema de la póliza del seguro, obviamente es algo que aparentemente dicen, pues es que es un gasto que nunca ocupamos. Este año no lo usas, afortunadamente, y ojalá sigamos así, ¿no? Pero bueno, pueden ser que haya un siniestro verdaderamente grande, en donde lo primero que van a querer hacer es ve y corre a la póliza, vamos a ver qué condiciones son las que tenemos contratadas, ¿no? Pero ahí es justo donde ya no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, parte de lo que hacemos en Marsh es sí tratar de asesorarlos lo más posible y tratar de ver como en el espectro de los siniestros que pueden haber, cuáles son los que más pueden afectar. Porque al final del día, una vez que se dio el siniestro, ya no hay más. Claro. O sea, lo que no contrataste no está cubierto y se acabó. Entonces, tratamos de ver mediante la experiencia que tenemos con otros condominios y con otros clientes similares y ver qué es lo que necesita cada uno. Que creo que en algún punto llegamos a hacer como una póliza bastante robusta, con deducibles buenos, con condiciones buenas, que son muy usables para la gente. Entonces, es ahí donde creo que podemos darle mucho valor en el tema de seguros, con no nada más ir y decirte, ay, déjame participar y listo, ¿no? O sea, ya hacemos un trabajo más a conciencia. Lo importante de todo esto es que algo que me gustó mucho y que la verdad es que sí llevo a la práctica con otros clientes es sentarnos con los comités en conjunto, decirle desde la parte económica, bueno, representa un gasto tal, y desde la parte técnica del seguro, que ya ahí vamos juntos, darle como esa explicación, y creo que hemos logrado bastantes cosas juntos, ¿no? Sí, o sea, creo que definitivamente el hecho de que seas tan transparente con el comité de vigilancia, que es el primero que toma decisiones, ¿no? O sea, a partir del comité de vigilancia vamos a una asamblea por el tipo de, más bien por el monto de inversión que se tiene que hacer, y cuando el comité de vigilancia entiende también el concepto de seguro, el concepto de deducible, el concepto de coaseguro cuando aplica, que en estos casos ahí también hablaremos del tema, pero cuando entiende todos estos conceptos básicos de una póliza, obviamente es mucho más fácil llegar a una asamblea, hablar frente a un mundo de condóminos que tienen 1000 ideas en la cabeza pensando, o dudas, ¿no? Exacto. Y entonces ya lo aterrizas mucho mejor y puedes explicar el por qué se hace. Creo que esta dinámica de trabajar en conjunto siempre ha sido algo que nos ha funcionado a nosotros particularmente, y pues que bueno, también recomiendo yo a los administradores en este caso que lo hagan. Realmente acérquense a una empresa que tenga una estructura tan robusta, que puedan atenderlos de manera puntual, que puedan darles un seguimiento muy adecuado con respecto a la asesoría de inicio, ¿no? Me acuerdo que incluso en algún momento implementamos el tema de capacitación a los gerentes residentes, que es importantísimo. O sea, actualmente yo como dueña de la empresa entiendo el concepto, ¿no? Y tengo clara la información y sé que puedo correr contigo. Sé que te puedo decir, no estoy entendiendo, a ver, explícame y ayúdame, ¿no? Pero a lo mejor también es súper importante que el gerente residente en sitio esté muy capacitado al respecto para también poder dar una atención correcta, justo como este punto que acabas de decir, entre filtraciones, ¿no? Van y me dicen, es que tú me tienes que pagar porque la filtración viene del condominio. Pues sí, debo tener la capacidad de explicarte por qué sí y por qué no. Entonces, esa dinámica yo los invitaría a los que nos están escuchando que de verdad, o sea, buscan empresas muy robustas, que tengan la estructura suficiente para hacer fuerte a una inversión tan grande. Recuerden que es una responsabilidad enorme que traemos nosotros como administradores. Necesitamos tener el respaldo de una empresa que nos pueda en su momento sí ayudar a hacer fuerte a cualquier otra situación, ¿no? Oye, Mike, y atendiendo este tema, ¿cuál es el mito más grande que tienen los residentes cuando escuchan seguro del condominio? Creo que lo tocamos hace un momento, que cubre todo. Sí. O sea, todo. Y la verdad es que no. O sea, un seguro básico lo que va a cubrir es la estructura y se acabó. Incluso ni siquiera los temas que hay entre condominios. Pero yo creo que eso es uno de los principales problemas en donde de pronto decían,
y lo vivimos en algún punto de, es que mi hijo tiró y se rompió y bueno, págame, espérame, no va por ahí, ¿no? Al final del día, sí está cubierto la estructura como tal, áreas comunes, tal vez lo que pase en áreas comunes, pero no. Lo que pase dentro de departamentos o lo que pueda causar un condominio definitivamente no está cubierto. Otro de los puntos que también creen que está cubierto y no, los contenidos de cada uno de los departamentos. Sí. ¿No? Eso ya es total responsabilidad de cada uno de los dueños o condóminos. Entonces, eso también está importante transmitirlo. Lo que pasa dentro de tu departamento, los bienes, todo lo que pueda estar adentro, no está cubierto, está cubierto afuera. Y fíjate que tocaste un punto bien interesante en el tema de los siniestros. Recordemos que una póliza, un seguro se materializa en un siniestro, ¿no? Lo que no esté contratado hasta antes de eso, definitivamente no hay manera de que lo paguen. Ahora, otro de los mitos que va ligado un poquito a esto es que las aseguradoras hacen todo lo posible para no pagar siniestros. Claro. ¿No? Entonces, por eso es tan importante, como lo decías, el tener un broker de seguros que esté súper capacitado, que tenga una estructura robusta, porque van a ayudarte desde los siniestros, etcétera, etcétera. Pero lo que te va a ayudar más importante es entender las condiciones para saber qué cubre, qué no cubre, cuándo cubre, en qué momento sí cubre. Y con esto vamos a quitar muchos mitos de encima, de que todo lo cubre, me van a pagar absolutamente todo. No, hay que irnos muchas veces a las condiciones. Los seguros sí pagan siempre, y una de nuestras principales tareas es justamente esa, que si en algún punto la aseguradora o por alguna situación no está avanzando un siniestro, lo que hacemos nosotros es intervenir con nuestro equipo de siniestros y decir, a ver, esto sí debe ser, no debe ser, o al menos transmitirles a ustedes y a los condóminos por qué no es que está siendo procedente un siniestro. Entonces, las aseguradoras sí pagan, eso de que no pagan es un mito. Lo que pasa es que nosotros como contratantes de un seguro no conocemos el seguro. O sea, habitualmente tengo una póliza, y pasa no nada más en este tipo de seguros, sí, pasa en los seguros de autos. Te aseguro que la mayoría de los que nos están viendo ni siquiera han tomado el tiempo de revisar su póliza. Claro. Sí. Y partamos de lo básico, del seguro del coche, después seguro de gastos médicos. O sea, no tenemos la costumbre de revisar los seguros. Sí, ¿no? Entonces, sí, muchas veces nosotros vamos a poder, como ya en este nivel de seguros empresariales, poder ayudarlos a ustedes como contratantes, como clientes, pero definitivamente sí es necesario echarnos un clavadito de vez en cuando en la póliza, o tal vez decir, oye, no le entiendo esto, porque la verdad es que son términos bien complicados que no muchas personas entienden, pero sí tener un poco de curiosidad. Entonces yo creo que son de los mitos más, más comunes y más relevantes que nos enfrentamos en este tema de los seguros. Súper, sí. Sí, creo que coincido 100% contigo. Oye, pues estamos entrando en una época en el que está muy marcada por los sismos, ¿no? Este mes que viene, que ya ahí vamos, ¿no? Sí. ¿Un condominio está realmente protegido ante un temblor? Sí. Esa es una de las coberturas básicas que comprende la estructura de una póliza, ¿no? Habitualmente se tiene terremoto, incendio, daños hidrometeorológicos, todas estas cuestiones. Entonces, sí, aunque hay un punto que descubrimos en el transcurso de esta experiencia, que muchas veces, bueno, uno de los puntos principales es que no todos los condominios tienen una póliza de seguro. Partiendo de ahí, ¿no? Entonces, después otro de los puntos importantes es el tema del deducible, ¿no? El deducible que tienen, imagínate que tu condominio vale 1,000 millones de pesos, como nos tocó en muchos casos. El deducible normalmente puede estar entre el 2%, pero sobre la suma asegurada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un tema catastrófico, de hecho, a raíz del tema del sismo, el terremoto del 19 de septiembre, si no me equivoco, muchos comenzaron otra vez a contratar, porque vimos temas súper importantes como zonas en las que no eran catastróficas en terremoto, como la Colonia del Valle, que de pronto una cantidad impresionante de daños que hubo en condominios. Entonces, otra vez la gente volvió a contratar seguros, volvieron a preocuparse de eso, porque vimos que sí pasa. No pasó en X cantidad de años, pero eventualmente sabemos que nos va a pasar,
Aquí no es cuándo va a caer el siniestro, más bien no es que no te vaya a pasar, más bien es en qué momento de la historia te va a pasar. Entonces, sí contrataron otra vez seguros y se preocuparon mucho, y parte de lo que estamos haciendo y lo que nos hizo diferentes con estos seguros y con el análisis que hicimos, es que dijimos, imagínate un deducible del 2% sobre 1,000 millones de pesos. O sea, tendría que caerse la mitad, ¿no? Entonces, uno de los principales cambios que hemos hecho en esta estructura de pólizas es que buscamos el deducible por indiviso. Ya les estoy dando muchos secretos, la verdad es que al rato ya no me van a querer contratar, pero bueno, creo que es importante, la experiencia que tenemos es importante y creo que nos ha llevado a sacar muchas conclusiones de cosas que han pasado en el transcurso del camino. Entonces, el deducible por indiviso para mí es de lo más importante, ¿no? El deducible, recordemos que es la participación que tenemos o que tiene el contratante sobre una pérdida. Entonces, hace toda la diferencia de que si de pronto hubo un sismo en el que hubo daños de 2 millones de pesos, te van a cobrar el deducible sobre esos 2 millones y no sobre los 1,000 millones que vale el condominio completo. Que la estructura de una póliza, esa es la normal, el deducible sobre la suma asegurada. Entonces, se hace poco viable el pagar, imagínate, un 2% sobre los 1,000 millones, y es una locura. O sea, es una locura. Y eso nos pasó en un condominio en específico que está aquí en la Colonia del Valle. Que dijeron, oye, pues mis daños fueron de 3 millones y mi deducible es de 8 millones. Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al tener un deducible por indiviso, lo que nos permite es, sobre la pérdida, sobre los daños que realmente afectaron el terremoto, aplica este deducible. Entonces, eso hace una diferencia brutal. Sí, eso es ideal. Dentro de esto, ¿qué cubre y qué no cubre el seguro dentro de un siniestro tipo un sismo en la economía? Recuerda que en el sismo, la póliza va a aplicar en cuanto se tenga el sismo, tengas daños. Daños a la estructura del condominio, ya sean cristales, la estructura, áreas comunes, todo esto que podría llegar a afectar a un condominio. Entonces, ¿qué cubre? Todos los daños relacionados con el evento. ¿Sale? Todos los daños relacionados con el evento, sea lo que sea. Sí, siempre y cuando supere el deducible. Si es que tienes, por ejemplo, hay siempre mínimos, puedes tener, 20,000 pesos como mínimo. Si superas ese mínimo, ya comienza la cobertura del terremoto. Pero en sí, yo creo que es uno de los puntos más importantes. Tocaste un punto que ya estamos otra vez. No sé por qué históricamente hemos tenido sismos cada septiembre. Sí. Cada septiembre. O sea, ya es como muy común. Como te decía, ya sabemos que pasan. O sea, no es que no nos vaya a pasar a todos nosotros. Nada más es en qué momento van a ocurrir y tal vez esperando que no sean tan fuertes como lo fue en esa época, ¿no? Entonces, definitivamente es uno de los puntos que a mí más me preocupa. Sí, 100%. Yo creo que a mí también, o sea, de por sí, bueno, a mí que me da muchísimo miedo el tema de los sismos, yo creo que a cualquiera, ¿no? Ajá. Pero además, a mí sí me da mucha tranquilidad cuando yo sé que el condominio está cubierto con una póliza que me ampara, con una póliza en la que sé que puedo llamar en cualquier momento, que me den asesoría y que en algún tema como este, en el que la gente está vuelta loca en el condominio, porque es la realidad, o sea, tienes un siniestro como este y como administración lo primero que tienes que hacer es calmar a la gente, ¿no? Hacerle inspección. Exacto. Para poder nosotros mandar el reporte con la aseguradora, mandar a llamar al ajustador, o sea, que tome toda esta evidencia, ¿no? Y te voy a decir una cosa, yo creo que ese es en el mejor de los casos. Sí. O sea, tuvimos en el sismo pasado edificios que se cayeron. O sea, que se cayeron, hubo muertos, y la verdad es que la gente de pronto no llega a entender que un seguro es protección con su casa, su patrimonio. Tal vez mucha gente es lo único que tiene, entonces incluso con familias, ¿no? O sea, con familias, eso para mí es primordial. Entonces, ahí radica la importancia de transmitirles esto, que no nada más es un seguro. Ahora, les voy a dar un tip bien importante. Muchas veces lo que hemos hecho como valor agregado es que ustedes como administración, mucha gente tiene contratados seguros de casa-habitación.
¿no? En Sí, el que en cubre el- tu departamento, mi departamento vale 8 o 10 millones de pesos, yo contrato un seguro y con eso estaría cubierto. Ujú. ¿Qué pasa al tener el seguro del condominio completo? Que yo ya no tendría que estar asegurando mi departamento por los 8 millones. Yo solamente tengo Una parte. que contratar uno por los contenidos que tengo ahí adentro, que tengo otros 2 milloncitos en contenidos, y ya me evito el gasto. Es lo que mucha gente no sabe, pero creo que como administración eso Ujú. es importante que les transmitan a los inquilinos, a los dueños, etcétera, porque al final del día están duplicando. Recuerden que no se puede tener asegurado un bien 2 veces. ¿Qué pasaría ahí? Porque pasa mucho, ¿eh? Que tocaste un tema bien interesante. La mayoría de las veces el residente baja diciendo, claro, es que quiero el seguro del condominio porque el seguro ampara mi departamento. Sí. Ya se le explica, no lo ampara. O sea, ampara ciertas cosas de áreas comunes, que efectivamente es en donde entra su póliza de seguro del condominio. Y la primera pregunta que yo como administradora siempre le hago, ¿usted cuenta con un seguro para su departamento? No, porque a mí me dijeron que el seguro del condominio, ¿sabes? Y es como, no. Y muchas veces dicen, es que si yo ya tengo el seguro del condominio, yo ya no tengo por qué tener un seguro de manera individual. Es un buen punto. La verdad es que creo que aquí valdría la pena como entrar un poco más a detalle. Ujú. Sí y no. Sí se Ok. tiene asegurado el departamento, porque al final del día, si se cae el edificio, Ah, claro. van a Ahí entra. indemnizar el edificio completo, Ujú. ¿no? Y dentro de eso ya van a decir, ah, bueno, tú eres dueño del departamento tal que cuesta tanto, sí, listo. Ahí Entonces está. se van a hacer eso. Pero todo lo que está adentro no. Eso Ok. se pierde si es que no tienes un seguro. Entonces lo que tendríamos que estar transmitiendo es, hay dos modalidades de seguro de casa habitación. Uno es por contenidos y Ujú. otro es por la estructura y por el departamento completito. Ok. Entonces, donde no se tiene que tener es, si tienes el seguro del condominio, ya no necesitas el seguro del departamento completito, solamente el contenidos. Ujú. Entonces, ahí podrías incluso ahorrarles algo de dinero porque dice, si tienen tal vez un comunicado en el, oye, si tienes contratado un seguro Ujú. en donde esté cubriendo el total de tu departamento, con el seguro del condominio completo, pues ya no es necesario que solamente paga tu seguro por contenidos. Oye, por eso la importancia de como administradores asegurarnos que la póliza realmente es suficientemente robusta, ¿no? Para nosotros aventurarnos a mandar ese comunicado. Imagínate que es una póliza medio elaborada, ¿no? Ujú, Que ujú. no tiene realmente el conocimiento de las necesidades del condominio o que no tiene un análisis a detalle de realmente lo que hay en el condominio y entonces nos aventuramos a decirles algo así, ¿no? Bueno, el rollo que se viene cuando ojalá no sucediera, pero si eso sucede y me toca hacer fuerte de esa situación, imagínate, ¿no? Como... Tocaste un punto súper importante. Otro de los principales problemas que tienen Ujú. es que cuando contratan por primera vez el seguro, el condominio vale 1,000,000,000 Ujú. y lo dejan en 1,000,000,000 20 años. Mm. Error garrafal. Porque al final del día, lo que paga el seguro es valor reposición. Es decir, lo que te cueste, pero hasta cierta suma asegurada. El seguro va a decir, tú pagaste por 1,000,000,000, yo te voy a pagar 1,000,000,000. Ujú. ¿Se acabó? Pero no te das cuenta que la inflación y que no sé qué, y un chorro de factores que pueden influir en que la suma asegurada no es algo fijo. Tiene que ir subiendo eventualmente. Porque si el seguro te dice, oye, siniestro, me pagaste 1,000,000,000, pero con 1,000,000,000 no alcanzas a reconstruir otro condominio igual, sorry. Claro. Lo que tenemos que hacer como administración es decir, ok, al menos, por lo menos, es un 5%. Ok. 5% anual. El ideal sería que tuvieras una evaluación del condominio total para que decir, bueno, hace 10 años con 1,000,000,000 alcanzaba a hacer otro condominio igualito, pero ahorita ya no. O sea, ya no me va a dar la vida porque los materiales, porque la inflación. Entonces, no sé, podría ser cada 5 o 10 años tener un avalúo de todo el condominio para que esté en sintonía lo que estás pagando, porque imagínate, ya van a ser 1,100, 1,150, 1,500,000,000, porque ya no alcanzas a reconstruir un edificio que se lo lleve todo, ya no alcanzas a reconstruirlo con la suma asegurada que tenías hace 20 años. Sí. Entonces, ahí tocaste un punto bien importante porque si en algún punto hay un siniestro y te dicen los condóminos, oye, pero yo pagaba un seguro, mi departamento ahorita hace 10 años costaba 5 millones, pero ahorita ya vale 8 porque ya no puedo construir otra cosa igual.
Tú pagaste por 1,000 millones y se acabó. Entonces, eventualmente hay que ir creciendo esa suma asegurada. Si no es con un avalúo, yo les recomendaría que por lo menos un 5% anual, al menos de la inflación, para ir solventando un poquito esa situación. Pero eso es uno de los principales temas, que tenemos pólizas de 10 años con la misma suma asegurada y les dices, oye, ya no te va a alcanzar con lo que estás pagando actualmente y con la suma que tienes. Necesitas crecerla. No, es que es muy caro el avalúo, no, entonces lo que le sugerimos es, súbele 10% a la renovación para que vayas solventando un poquito eso que no estás haciendo con un avalúo que te dice, ya no vale 1,000, vale 1,500. Sí, que ese fue uno de los retos que creo que tuvimos igual en conjunto en el primer condominio que tomamos, ¿no? Que recuerdo que tú me decías, oye, pero es que me estás dando toda la información de hace años, de que nunca se había, no sé, administraciones anteriores, nunca se habían dado la tarea de decir, bueno, sí, esto lo contraté hace 10 años, obviamente no voy a poder seguir pagando durante 10 años lo mismo porque justo pasó esto, ¿no? Exacto. La recomendación en su momento que precisamente Mike nos dio fue esa, oye, o sea, yo te puedo respetar el costo en el momento sin ningún problema, atendiendo a las necesidades que ahorita monetariamente tú me estás diciendo que tienes. Pero algo importante es que en su momento él por escrito nos hizo llegar, o sea, yo estoy amparando toda esta situación, sin embargo, mi recomendación sí es que ustedes tengan un avalúo porque estoy muy seguro que la póliza no los está cubriendo al 100%, considerando el costo actual de su condominio. Entonces, eso también los invito a que concienticemos al comité de vigilancia al respecto. Es bien importante que se tenga un avalúo. Entiendo que, como bien lo dijiste, es algo en lo que también se le tiene que invertir, pero de verdad a la larga nos da una tranquilidad tanto a ustedes como condóminos y a nosotros como administradores. Y bueno, pues también tenemos todas las herramientas con las aseguradoras. Oye, Mike, pues me quedé así como que tenemos todavía un montón de información que no pudimos desarrollar como al 100% en este tiempo, pero sin duda alguna los puntos claves que ahorita nos diste para mí son importantísimos. Yo creo que para nuestra audiencia también así lo será. Vamos a estar dejando la información de las redes sociales de Mike para que ustedes lo puedan buscar directamente. De verdad no se van a arrepentir porque él tiene una asesoría que es súper personalizada. Eso nos ayuda a poder entender a detalle todo lo que conlleva el hacer la contratación de un seguro. Y pues también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que si están buscando administración para su condominio, Amity puede ser una opción. Vamos a dejar por ahí nuestros teléfonos de contacto también para que nos puedan buscar. Mike, de verdad, 1000 gracias por el tiempo, gracias por toda esta información. Encantado. Seguramente abriremos otro espacio porque hay mucho de qué hablar al respecto. Y pues no, vamos a volver a juntarnos en este espacio. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Recuerden que este es un episodio más de Amity, Detrás del Condominio, el podcast de Amity. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Recuerden darle like y compartirlo con sus condóminos y con cualquier comité de vigilancia, así como con administradores. Adiós.